Ahora contaremos la historia de un joven que soñó con glorias de mercado y de guerra, y que terminó descubriendo una riqueza que no se compra. La historia de un hijo de mercader que cambió telas finas por una túnica áspera, aplausos por silencio, cálculos por confianza. Esta es la historia de Francisco, el de Asís, el que aprendió a mirar el mundo como un hermano. Nació en casa de abundancia. Su padre, comerciante de telas, conocía el peso de la moneda y la fragilidad de la reputación. Francisco creció entre fiestas, canciones y promesas de éxito. Le gustaban la música, los amigos, el bullicio. Si alguien le hubiera dicho que acabaría pidiendo limosna por amor, se habría reído con la despreocupación de los 20 años. La guerra lo arrancó de sus planes. Hubo armaduras brillantes y miedo detrás del brillo. Conoció el frío del metal, el olor húmedo del cautiverio, la fiebre de una enfermedad que le vació las fuerzas. Cuando volvió a Asís, nada encajaba. Caminaba igual, sonreía parecido, pero por dentro se había abierto una grieta. Empezó a buscar rincones tranquilos, iglesias silenciosas, preguntas que no se tapan con música. Un día entró en San Damián, capilla pequeña y casi derruida. Un crucifijo antiguo parecía mirarlo con mansedumbre. «Señor, ¿qué quieres de mí?», alcanzó a decir. En el silencio, escuchó dentro una respuesta firme. «Francisco, repara mi casa». Lo entendió al pie de la letra. Tomó piedras, juntó cal, pidió limosna para restaurar muros. Mientras cargaba ladrillos, aprendió a obedecer con lo que tenía. Manos, tiempo, corazón. Su padre no entendía. ¿Cómo aquel heredero del comercio gastaba dinero en iglesias pobres y se mezclaba con gente que no compra? La tensión creció hasta la plaza, ante el obispo. Allí, entre lágrimas y firmeza, Francisco se despojó de sus vestiduras y dijo que desde ese día solo reconocía al Padre del Cielo. No era teatro, era parto. Eligió vivir ligero, sin bolsa que lo poseyera, con una libertad que no se compra. En el camino de la reparación encontró el rostro del pobre. Tocó heridas que daban miedo. Se acercó a leprosos como quien aprende una lengua nueva, la de la compasión. Dio un abrazo que le costó y descubrió que el amor de verdad empieza donde termina el asco. Desde entonces, supo que Dios no se visita desde lejos. Halló refugio en la Porciúncula, una ermita mínima. No diseñó un plan, no redactó manifiestos. Simplemente vivió como si el Evangelio fuera verdad hoy. Si Cristo dice, sin alforja, pues sin alforja. Si dice, anunciad la paz, que la paz sea un modo de andar. Si dice, lo que hicisteis con uno de estos pequeños, busquemos a los pequeños. La gente miraba con extrañeza y curiosidad. Llegaron compañeros, no héroes, sino hombres atravesados por la misma pregunta. A quienes se acercaban no prometía seguridad. Ofrecía una libertad distinta, no estar atados a la bolsa, ni al juicio ajeno, ni al miedo al fracaso. Les enseñaba a saludar, paz y bien, y a que esas palabras pesaran. A trabajar con las manos sin perder la oración, a orar sin abandonar el trabajo. A vivir como hermanos, no como socios. Y cuando discutían, a pedir perdón antes de que la soberbia echara raíces. Amaba la creación con el asombro de un niño. Saludaba a las aves, bendecía al sol y a la luna, llamaba hermana al agua y hermano al fuego. No era ingenuidad, era reverencia. El mundo no era cosa, era regalo. No se explota, se cuida. Su mirada desarmaba la prisa y volvía transparentes las cosas simples. No todos aplaudieron. Algunos lo llamaron imprudente o peligroso. Otros se escandalizaron por tomar tan en serio el Evangelio. Pero hubo pastores que vieron en él una memoria viva de la primera alegría. Francisco fue a Roma con temor y temblor. No pidió privilegios,
Pidió permiso para vivir pobremente el Evangelio. Recibió bendición y envío. No una estructura, sino un espíritu. La fraternidad creció como crece un canto cuando muchos lo aprenden. No tenían nada y, sin embargo, nada les faltaba. Trabajaban, compartían lo que había, cantaban salmos, predicaban con palabras sencillas y gestos claros. Si alguien pedía la capa, ofrecían también la sonrisa. Si los insultaban, respondían con paciencia. Si les cerraban una puerta, tocaban a la siguiente. No contaban éxitos, recogían semillas. La renuncia al dinero no fue ideología, fue medicina. Sabía lo que la codicia hace al corazón. Por eso eligió andar sin bolsa, para no ser poseído por lo que poseía. No condenó a quien tenía, denunció la injusticia de acaparar. Invitó a compartir sin humillar, a negociar sin mentir. Y cuando veía un corazón atrapado, no atacaba, contaba una historia de libertad. La paz dejó de ser palabra gastada. La llevó a plazas con odios viejos, a familias rotas por herencias, a grupos en guerra por orgullo. No siempre lo escucharon, pero siempre sembró. Y aun donde no quisieron oírlo, dejó respeto. Frente a voces altisonantes, eligió la voz baja que entiende el alma. Con los enfermos aprendió la ciencia de estar. No todos sanaron, pero muchos volvieron a sentirse personas. Les lavó los pies, cambió vendas, pronunció sus nombres. Comprendió que amar no es solo dar cosas, es dejarse tocar. Y cada vez que se dejaba tocar por el dolor, su oración ganaba verdad. La pobreza, vivida así, dejó de ser carencia y se volvió espacio. Para Dios, para el hermano, para una alegría que no depende de tener. No era pobreza triste, sino luminosa. Por eso sorprendía verlos cantar con los bolsillos vacíos. Se alegraban de estar vivos, de ser perdonados, de poder perdonar, de un trozo de pan compartido, de la lluvia, de una noche estrellada. No odió lo que había sido, no maldijo su juventud ruidosa, ni renegó de la abundancia vivida. Miró atrás con gratitud. También por esos caminos lo trajo Dios. Al narrar su conversión, no recetaba, contaba la paciencia de Dios, la paciencia de los pobres con su torpeza, la fidelidad de amigos que se quedaron. Quien lo escuchaba no se sentía aplastado, se sentía invitado. Los hermanos soñaron con llevar la buena noticia más lejos, no para conquistar, sino para ofrecer paz. Hablarían sin adornos, aprenderían lenguas, vivirían como huéspedes, trabajarían oficios humildes. Su presencia haría preguntas sin acusar. ¿Y si se pudiera vivir con menos y amar más? ¿Y si la alegría estuviera en dar? ¿Y si la libertad fuera soltar lo que sobra? Cada duda lo llevaba de vuelta a San Damián. Repara mi casa. Ahora entendía mejor. La casa no era solo una capilla, era la iglesia herida y cada corazón agrietado. Reparar sería su tarea hasta el final. Juntar piedras y personas, sostener muros y ánimos, pedir perdón y ofrecerlo, tejer paz con hilos finos. Si esta historia te parece alta, recuerda cómo empezó. Un muchacho vanidoso que se quedó sin fuerzas, una pregunta sincera, un ladrillo en la mano, un abrazo que venció el miedo. No fue un salto, fueron pasos pequeños. No una hazaña, sino fidelidad cotidiana. Si te parece imposible, empieza mínimo. Pide perdón, comparte un pan, guarda silencio, agradece. Toca una herida sin explicar demasiado. Reza una frase corta y repítela hasta que te haga bien. A veces, el camino del santo comienza cuando dejamos de huir. La creación siguió respondiendo a su canto, como si entendiera. Y los hombres y mujeres que lo oyeron comenzaron a creer que la sencillez no es pérdida, es ganancia. Que la paz no es debilidad, es fuerza limpia. Que la pobreza elegida no es miseria, es espacio para amar. La pequeña fraternidad se volvió un río donde muchos encontraron agua.
Esta primera parte termina donde empieza lo más hondo, en el descubrimiento de que reparar la casa de Dios es reparar la casa del corazón y la de los hermanos. Lo que sigue contará cómo su pobreza abrazada le abrió puertas inesperadas, cómo buscó la paz más allá de fronteras, cómo su canto se volvió oración para toda criatura. Por hoy, basta con guardar un gesto sencillo, soltar lo que ata para poder amar. Cuando el corazón aprende eso, todo lo demás encuentra sitio. Y la alegría, esa que no se compra, comienza a quedarse. El camino de Francisco avanza como un río que se ensancha. La pequeña fraternidad ya no cabe en la porciúncula y, sin embargo, sigue cabiendo en un saludo de paz y en un trozo de pan partido. Llegan hermanos de lejos, atraídos por la libertad de vivir sin nada, por la alegría que brota sin motivo aparente. Francisco los acoge sin protocolos, les muestra un campo, una Biblia, una escudilla de madera y dice con serenidad: aquí está todo. Trabajad con las manos, rezad con el corazón. Llamad hermano al que no os comprende y no os sintáis dueños de nada, ni siquiera de esta forma de vida. La noticia corre. Algunos quieren imitar el estilo, otros lo discuten, otros lo idealizan. Francisco teme que la pureza inicial se pierda en papeles y en ambiciones camufladas de bien. Por eso escribe con mano temblorosa unas líneas simples, más que una regla, un evangelio en miniatura. Vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin glosas, sin atajos, sin miedos. Presenta aquellas líneas al Papa para que las confirme. No busca privilegios, quiere un sí que proteja la frescura. Lo obtiene y vuelve a casa feliz como un niño que trae una promesa firmada. En Asís hay una joven que escucha esta melodía por dentro. Se llama Clara. Observa la pobreza luminosa de Francisco y siente que Dios le susurra el mismo sueño. Una noche deja atrás el rumor de la ciudad y llega a la porciúncula. Francisco la recibe con candela encendida. Le corta el cabello como signo de libertad. Le entrega una túnica de lino áspero y la confía a un monasterio cercano. Allí nacerán las hermanas pobres, llamadas después clarisas. Francisco no la retiene. Clara no lo imita. Cada uno canta su parte en la sinfonía de Dios. Él en los caminos. Ella detrás de la reja donde la oración se vuelve fuego que ilumina lejos. La fraternidad crece y Francisco advierte un peligro: que la pobreza se vuelva orgullo, que la radicalidad se vuelva juicio. Repite a los hermanos que la alegría no se compra con superioridad, que la paz es hija de la humildad. Les pide que sonrían al entrar en una aldea, que bendigan la mesa que los acoge, que vuelvan contentos aun si reciben un portazo. Recuerda que Jesús no prometió éxito, sino compañía. Y cuando alguien le pregunta cómo distinguir la voz de Dios, responde con algo que aprendió escuchando a los pájaros. La voz de Dios trae un alivio que nadie puede robar. Incluso en medio de la fatiga, su amor a la creación se convierte en poema. Una mañana, contemplando el valle, irrumpe en canto. Lo llama alabanza, lo escribe con palabras tan sencillas que hasta los niños pueden repetirlas. Alaba al hermano sol, a la hermana luna, al viento, al agua, al fuego, a la tierra que nos sostiene. Incluye también al que perdona y al que sufre con paciencia, incluso a la hermana muerte corporal. No hay trinchera en ese poema, todo está reconciliado. El canto corre de boca en boca. Algunos se burlan, otros lo memorizan. Muchos lo sienten como una llave que abre la jaula del corazón. La pasión por la paz lo lleva más lejos. Europa y el Islam se enfrentan en guerras santas. La sangre se derrama junto al Mediterráneo. Francisco no soporta la idea de una cruz alzada contra la dignidad de otro. Decide embarcar hacia Oriente. No quiere conquistar nada. Quiere mirar a los ojos al sultán y anunciarle paz. El viaje es duro. Calor, enfermedad, desánimo de los que lo consideran loco.
Llega al campamento cruzado, suplica permiso para cruzar las líneas enemigas y, arriesgando la vida, entra desarmado en la tienda del sultán al-Malik al-Kamil. Hablan largo rato. No discuten dogmas. Comparten su fe en el Dios único, en la oración, en la misericordia. No hay conversión masiva, pero nace un respeto que desarma más que las espadas. Francisco vuelve sin victoria visible, pero con la certeza de que la semilla del diálogo queda sembrada. Regresa agotado. El cuerpo ya no le obedece como antes, los ojos le duelen, la voz se quiebra. Sin embargo, la alegría no disminuye, se hace más pura, como si la enfermedad quemara las impurezas que quedaban. Busca silencio en un monte llamado La Verna. Allí, mientras ora con los brazos abiertos, siente en lo hondo la compasión de Cristo crucificado. El dolor atraviesa sus manos, sus pies, su costado. Son llagas que nadie entiende. Para él no son adorno, son comunión. Quiere amar al mundo desde el mismo dolor de Jesucristo. Pide guardar aquel misterio en secreto, pero los hermanos descubren las vendas manchadas. Se quedan sin palabras y sin preguntas, como frente a un fuego sagrado. El invierno llega y Francisco, casi ciego, compone estrofas para alabar incluso a la hermana noche. Dicta a un hermano que escribe a la luz de una vela. De pronto, manda añadir un verso nuevo sobre el perdón y la paz. Sabe que en Asís, dos familias se odian y que su canto puede ser puente. El canto viaja como medicina. Los rivales lo escuchan, se miran y sin saber cómo, el rencor afloja. No hay tratado, hay reconciliación nacida de un poema. En Grexio, una Navidad, descubre otro modo de predicar. Quiere ver con ojos de carne la pobreza del Dios que se hace niño. Pide una cueva, un buey, un asno, unos pastores. No necesita palabras, la escena habla. Los hermanos miran, la gente del pueblo se emociona y el misterio se acerca como un susurro. Desde entonces, el Belén se volverá evangelio para quienes no saben leer, escuela de ternura para corazones endurecidos. El final se acerca. Pide que lo lleven a la porciúncula. Quiere morir donde nació la fraternidad. Canta, pide que le lean el salmo que dice: «Con mi voz clamo al Señor». Bendice a los hermanos, agradece a la hermana muerte que se aproxima. Les recuerda que la verdadera alegría es pertenecer a Dios sin nada propio. Les suplica que permanezcan pequeños, que amen la pobreza como madre, que no discutan por cargos. Pide que lo acuesten sobre la tierra desnuda. Quiere volver a la hermana tierra sin barreras. Mientras el sol se pone, escucha que un hermano lee el Evangelio de la Pasión. Su respiración se hace lenta, sus labios murmuran paz y bien. Un instante después, el aire parece más ligero, como si el mundo exhalara gratitud. Al amanecer, los pájaros cantan más fuerte que de costumbre. El valle huele a pan tierno y a hierba húmeda. Los hermanos lloran y sonríen a la vez. Saben que el pequeño pobrecillo se ha vuelto grande sin quererlo. Pronto multitudes llegarán a ver el lugar donde descansa, relatarán milagros, pedirán reliquias. Pero los viejos compañeros entenderán que el mayor milagro es más simple. Personas que cambian el poder por servicio, la avaricia por gratitud, la amargura por alabanza. La historia de Francisco no termina con su muerte. Comienza de nuevo cada vez que alguien decide despojarse para amar. Y si tú escuchas su nombre hoy y sientes que se te encoge el bolsillo o se te infla el orgullo, detente un momento. Respira. Imagina la porciúncula al atardecer, las paredes de adobe, el canto de las cigarras. Recuerda que toda conversión empieza con una pregunta sencilla. Señor, ¿qué quieres de mí? Tal vez te pida reparar un muro agrietado en tu casa, tal vez abrazar a alguien que temes, tal vez soltar algo que te aprieta demasiado. No será un plan heroico, será un paso.
Y, como Francisco, descubrirás que cuando damos ese paso el corazón, sin saber cómo, aprende a volar.